Bien, mis queridos niños, este es el vídeo número 2 de la arquitectura griega. El otro era simplemente una introducción al arte griego. El otro era una introducción al arte griego y esto vamos a hablar de la arquitectura griega. Lo primero que tengo que deciros, pues que los griegos hacían muchas cosas. Monumentalmente hacían estoas, que era una especie de pórticos, y hacían también teatros, pero las estoas no las vamos a ver, tampoco son tan importantes, y los teatros los veremos en Roma. Lo que nos interesa sobre todo son los templos. Fijaros que no hay tumbas. No hay tumbas monumentales en Grecia porque los griegos son antropocéntricos. No le dan tanta importancia a la vida del más allá. Bueno, sí hay una tumba, pero ya la veremos. ¿Qué tengo que deciros de la arquitectura griega? Pues lo que estáis viendo aquí, que la arquitectura griega es adintelada y en piedra. ¿Y eso de quién lo han aprendido? Pues los egipcios. ¿Os acordáis eso de la multiplicación de los soportes para poder techar un espacio con dinteles de piedra, ¿no? Esa invención de la columna. Pues aquí lo tenéis. Este es el Partenón. ¿Qué tengo que deciros de los templos? Pues lo que tengo que decir es que los templos en Grecia se construían en la Acrópolis. Esta es la de Atenas concretamente, pero está la Acrópolis de Corinto o la Acrópolis de Pérgamo. En Acrópolis. ¿Qué era la Acrópolis? Pues era una ciudadela. La zona más alta de la ciudad que se fortificaba. ¿Veis que está fortificada? La Acrópolis de Jimena de la Frontera sería el castillo. Pues bien, los templos estaban en la parte alta. Acro significa alto, polis, ciudad. En la parte alta y fortificada de la ciudad. Y todo el terreno que hay dentro de esta muralla, que se entra por aquí, está en la puerta, todo el terreno era el témenos. Es decir, el recinto sagrado, toda la parcela que hay aquí dentro. Y dentro de este témenos, pues estaban los distintos templos. Este es el Partenón, este es el Erechtheion, este es el templo de Atenea Nike, los que sean. Entonces, el primer término que hay que saber es Acrópolis, como ciudadela fortificada, y témenos, como el recinto sagrado, donde están los templos. Varios templos. Hablemos de templos. Mirad, los tipos de templos griegos son muy variados. Por ejemplo, tenéis que conocer el Inantis. Un templo Inantis nada más que tiene 2 columnas delante. O el Próstilo, que sí que tiene 4 columnas, tiene unas columnitas delante. El templo que había en Jimena era básicamente esto. No, era anfipróstilo. Tiene columnas delante y columnas detrás. Aunque el templo que de verdad tenéis que conocer vosotros, el que vamos a usar y el que son todos los templos importantes, es el templo períptero, que es el que está rodeado de columnas. A veces puede ser díptero, que es doble, pero esto tampoco hace falta que lo sepáis. Con que conozcáis el períptero, templo rodeado de columnas entero. Y el tolo, que es el redondo, va a que chuta. Esta es la planta de un templo. Da igual que el que sea. Un templo general. Tengo que decir una cosa. En los templos griegos no se entraba. Aquí estaría la estatua del dios, en la sela o naos. Esto sería como el santuario de un templo egipcio. La estatua estaría aquí. Y nadie tenía que hacer aquí, porque aquí no se hacía dentro, no se hacía ningún culto. Los cultos se hacían fuera, en el exterior, en un altar que había aquí fuera. Lo único que se hacía es abrir las puertas, que estarían aquí, para que la gente desde fuera viera la estatua, que era bastante grande. Esto hace que el interior del templo no esté trabajado. Por eso se dice que los templos griegos están hechos para ser vistos por fuera, que son como una especie de escultura, que están hechos más para ser admirados por fuera que por dentro. También hay que decir una cosa, ¿eh? En el templo griego hay una dicotomía. El templo está dedicado a los dioses y este es el espacio de los dioses. Pero el templo también sirve para que el hombre se reafirme como creador de belleza y presumir. Y este es el espacio de los seres humanos. Una cosa, parece como si encerráramos a la divinidad en una especie de caseta de perro y le dijéramos, tú quédate aquí, que este es tu espacio. Y el resto es para nosotros. Por eso el templo es mucho más bonito por fuera que por dentro. Porque está hecho para los seres humanos. Todos los templos tienen estos 3 elementos. El pórtico, ¿veis el pórtico de columna del templo períptero? No tenéis que saber tantísimos nombres de que si el pterón, el pteroma y el pórtico, ¿eh?, de columnas. Y luego los 3 espacios. Como ya os he dicho, el naos, llamadle naos. También se le puede llamar sela, pero llamadle naos. El naos, que es donde está la estatua del dios, que estaría aquí. El pronaos, que sirve de vestíbulo.
Y el opistodomo, claro, como el templo es simétrico, irregular y perfecto geométricamente hablando, pues el opistodomo es exactamente igual que el naos y no tiene función. Os dais cuenta que no tiene comunicación ninguna. Aquí no hay puerta. Sirve para guardar ofrendas. Cuando tú hacías una ofrenda al dios, la guardaban aquí. De hecho, tú ves el templo por delante y por detrás y es idéntico. ¿No? Es muy difícil saber si estás viendo un templo griego por delante o por detrás. Si lo que estás viendo es el pronaos o el opistodomos. Pero vamos, que os dais cuenta que el desarrollo espacial del templo es muy fácil. Vamos, es una especie de caseta de perro con un pórtico, con un vestíbulo delante. Este es un templo redondo, esto es un tolos. ¿Veis las ruinas de un tolos? Eso es lo que le pasa a la arquitectura griega. La pobre arquitectura griega está hecha papilla. Otra cosa antes de empezar a hablar de templos. Cuando lo contéis, cuando lo habléis de un templo, decís, bueno, este es un templo períptero. Yo estoy viendo que este templo está rodeado de columnas. Lo que os he dicho antes, ¿no? Pero luego contarle las columnas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tiene 6 es hexástilo, con una delante. Si tuviera 4 sería tetrástilo y si tuviera 8, octástilo. Esto dice Pablo, esto es una tontería. Esa tontería hay que sabérsela, ¿eh? Es decir, esto es un templo períptero octástilo o esto es un templo períptero hexástilo, que es lo que hay en este caso. Y luego hay que decir una cosa más. Hemos visto, esto es la planta, ¿no? Esto es la planta. Pues vale, esto es el alzado. ¿Cómo es el alzado de un templo? Los griegos, como buscaban la perfección, ellos tenían 3 formas perfectas de hacer un templo. Oye, 3 y solo 3. Y todos los templos iguales son de una manera o de la otra. Y son idénticos. A esto se le llama los 3 órdenes griegos. Dórico, jónico y corintio. Este concretamente es un templo dórico. Y mis niños me van a hacer una actividad. Vamos a ir cogiendo. Es decir, este templo dórico, vaya a iros a internet, vaya a buscar en imágenes orden dórico. Y os va a salir un dibujito pues como este con todos los nombrecitos. Con lo que es cada parte. Pues bien, quiero que cojáis una hoja de cuadritos. De eso. Y que copiéis el dibujo. Puede ser o bien con las columnas así partidas por la mitad para que sea más bajito, o hay gente que le pone las columnas enteras. A mí me gusta más con la columna entera, pero vosotros mismos. He dicho copiéis, no calquéis. Es un dibujo muy fácil. Y copiáis el dibujo, dice Pablo, ¿y esto por qué? Y le ponéis los nombrecitos muy bien puestos. Los que yo voy a decir. Los que vienen en los apuntes. Solo los que vienen en los apuntes. Hay muchos más nombres. Estos son las gotas y los astragas pasando. Los que vienen en los apuntes. ¿Y por qué quiero que lo copiéis? Porque esto es muy importante. Estas son unas pechadas de nombrecitos en griego que hay que saberse. Y la única forma de hacerlo es dibujándolo. De verdad que sí. Además, al copiarlo y no calcarlo, os vais a entender lo que es el orden, la proporción y la armonía. Y vais a entender que si cambiáis la proporción, os va a salir un templo espantoso de feo. Entonces quiero que lo hagáis. Yo voy a dejar en el Classroom un sitio para colgarlo. Lo hacéis, el dórico y el jónico. Escuchad, el dórico y el jónico. El corintio no. Y le hacéis una fotito y me la subís. ¿Vale? Bien, pues vamos a hablar del dórico. El dórico se usaba para los templos de dioses masculinos porque es enérgico, es fuerte. Todo templo tiene los mismos elementos, con una forma u otra. El soporte está formado por las columnas. Entendéis que son las columnas las que soportan el peso. Y esta parte de aquí arriba es el entablamento, que me recuerda como usar elementos mnemotécnicos. Soporte porque se llama soporte, no porque soporta el peso. Entablamento a mí me recuerda a las tablas de un techo, ¿no? Como si el techo estuviera hecho de tablas. Que antiguamente así estaba. El entablamento. Soporte y entablamento. El triángulo de arriba se llama frontón. Pues bien, vamos a hablar del dórico. Digo que es masculino, que es enérgico, que es fuerte. Lo primero que tenéis que ver es la columna dórica. Todas las columnas tienen 3 partes, basa, fuste y capitel. El capitel, que viene del latín caput capiti, significa cabeza. Entonces imaginaros aquí una cabecita. El fuste, yo me acuerdo de la fusta esa que se le pega a los caballos, que es larguita, ¿no? Es el cuerpo este largo de la columna. Y la baza es lo que no hay aquí. La baza es esto. Esta es la baza, que es la base. Entonces, basa, fuste y capitel. Todas las columnas tienen basa, fuste y capitel, menos estas que no tienen basa. Basa, fuste y capitel.
Pues voy a hablaros de la columna dórica. La columna dórica es gordita. ¿Mm? ¿Veis que nunca es un cilindro? Es más estrecha por aquí que por aquí. Siempre, ¿eh? De hecho, la parte más ancha es esta. El énfasis de la columna es esta. Esta es su parte más ancha para que no se rompa, por cierto. Si quieres que no se rompa, tienes que hacerlo así. Lo primero que me llama la atención del orden dórico, de esta forma, de esta receta para hacer un templo, de esta forma para hacer el templo de los dioses masculinos, es que no hay basa. El fuste sale directamente del suelo. Y además el fuste tiene acanaladuras con arista viva. ¿Veis que tiene como aquí un piquito? No pasa, no te pegues un cabezazo aquí, ¿eh? Esto es mármol. Si le pega un cabezazo, vamos, que te hace daño. Entonces el fuste tiene estas acanaladuras. ¿Veis las acanaladuras? Es lo último que se hacía. Porque las columnas se hacían por tambores de piedra. ¿Veis los distintos tambores? Entonces montaban los tambores y luego los tallaban todos y le hacían las acanaladuras para que quedaran rectas y chulas. Las acanaladuras se hacían lo último. Entonces por eso a veces hay templos que no las tienen. Bien, el fuste tiene acanaladuras de arista viva, es decir, esta es la acanaladura y esta es la arista. Viva porque corta. No es que corte, pero hace daño. Entonces no tiene baza. Fuste gordito y con acanaladuras. Y luego el capitel, esto es una sola pieza de piedra, ¿eh? Esto es una sola pieza de piedra bastante grande. Siempre tiene tres partes. Ábaco, equino y collarino. Vamos a verlo en la siguiente que se ve muy bien. Mira, esto es un capitel dórico. Esto es una piedra bastante grande, ¿eh? ¿Veis? Esto, ¿veis que por aquí? Todo esto de aquí para arriba es la misma pieza. ¿Veis las acanaladuras de arista viva? Pues bien, el ábaco, oye, que esto es la misma pieza de piedra que tiene esta forma, ¿eh? No son tres piezas, es la misma. El ábaco tiene forma cuadrada. ¿Lo veis, no? El equino tiene forma como de galleta. Es redondeado y tiene una forma así plástica, como aplastado. A mí me recuerda como medio donut o una galleta María que estuviera aplastada. El collarino no es muy importante porque os dais cuenta que es la parte del capitel que está pensado para encajar ya con el fuste de la columna. ¿Y por qué se llama collarino? Pues muy fácil, si capitel es cabeza, pues ya sabéis lo que es el collarino, el cuello, el collar, donde se pone. Entonces tenemos que el orden dórico no tiene basa, fuste de la columna. Este vocabulario hay que sabérselo, ¿eh? El fuste de una columna es el fuste de una columna. El fuste de la columna con acanaladuras de arista viva y el capitel de tres piezas. Ábaco, equino y collarino. Bueno, no son tres piezas, os digo que es una sola piedra, ¿eh? Tres partes. El ábaco cuadrado, el equino redondo y el collarino pues que tiene forma de collar. Y estos son los soportes. Ya tenemos los soportes. Y entonces viene el entablamento, que es esta parte de aquí arriba. Y siempre tiene tres elementos. Miradlo. Arquitrabe, friso y cornisa. Arquitrabe, friso y cornisa, como tres pisos. Acordaros porque el otro también tiene los mismos elementos. Lo mismo que tiene basa, fuste y capitel, aunque aquí no hay basa. Arquitrabe, friso y cornisa. ¿Qué es el arquitrabe? El arquitrabe es esto. Y se dice que los templos dóricos tienen un arquitrabe liso. ¿Liso por qué? Pues porque no hay nada. Eso le da la sensación al templo de macizote. Os digo que son templos para dioses masculinos. Y el templo dórico es macizo, es gordito, es fuerte. El friso, que viene aquí, es el segundo piso y tiene dos elementos. ¿Lo veis? Este y este. Al doble, eso del ritmo no os lo explico. Esta de aquí es el triglifo. Triglifo. Y se llama triglifo porque triglifo significa tres rayas. Y es verdad que hay una raya, dos rayas y tres rayas. Este es el triglifo. Y el que cierra el espacio de en medio es la metopa. Metopa. Esto está todos los apuntes. Las metopas son importantes porque a veces se pintan o a veces se tallan. Son famosísimas las metopas del Partenón que las talló Fidias con esculturas, con relieves. Entonces, arquitrabe, friso, con triglifo y metopa en el dórico. Y la cornisa, porque es una cornisa que sirve para que el agua de la lluvia no dé en el este. Y luego el frontón arriba con el techo a dos aguas. El techo a dos aguas que el típico tejado de una caseta de perro. Claro, cuando llueve o el agua va para acá o va para acá, por eso son dos aguas. Cuando lo veamos desde arriba entendéis lo de techo a dos aguas.
Pues este es el dórico, hecho para los templos masculinos, de dioses masculinos. El jónico está pensado sobre todo para los templos de diosas y es más grácil, más elegante, más fino. O sea, mientras que el dórico es macizote y fuerte, este es elegante y fino. Y tiene los mismos elementos. Oye, tiene los mismos elementos. Soportes con las columnas y entablamento. Y la columna tiene los mismos elementos. Aquí sí que tiene basa, fuste y capitel. Ahí está la basa. Cuando buscáis en internet, os saldrá que si esto es el toro y esto es la Escocia. Pasando. Basa y punto. Basa. Para empezar, tiene baza. Tiene este adorno tan bonito en la parte de abajo. Luego, el fuste es más fino y más liso que el de la. Más fino, sobre todo, que el de la columna dórica. ¿Lo veis las columnas dóricas que son gordotas? Las columnas jónicas son más elegantes. Y no tiene la arista viva. Es verdad que aquí no se ve muy bien, pero esto no corta. Es que tiene como una parte plana en medio. Y luego está el capitel. El capitel jónico es muy fácil de reconocer. Mira, está la basa, lo que os dije de... Una cosa, ¿veis aquí que las aristas no tienen pico? ¿Veis que las aristas no tienen pico? Las aristas vamos, no tienen pico, son aristas vivas. Este es el típico capitel. Tiene los tres elementos. Esto es el ábaco, que es muy finito, muy finito, muy finito. Y sí, y tiene un collarino, también tiene un collarino. Pero lo importante es el equino. Y el equino tiene volutas. Y estas dos cosas redondas, mejor dicho, espirales, que tiene aquí, se llaman las famosas volutas del capitel jónico. Y cuando veáis la voluta, decís jónico. Mirad la forma que tiene la voluta de perfil. Tiene esta forma como de cilindro. La voluta, siempre que miras a un capitel jónico, la vista se te va a la voluta. Y es verdad que hace este giro la vista. Esta es la voluta de la esquina. Estos capiteles son raros, no hace falta que lo sepáis. El capitel normal es este, pero cuando una columna está en la esquina, tiene esta voluta, este capitel tan raro con dobles volutas. Bien, entonces, la columna, hablando de los soportes, ¿no? La columna basa, fuste y capitel. El capitel con su ábaco, que es muy chiquitito, el equino y el collarino, que es aquí. Y lo más importante son las volutas. Las volutas. El entablamento, que era la parte de arriba, ¿no? El entablamento, arquitrabe, friso y cornisa, exactamente igual que el otro. ¿Qué diferencia hay? Que el arquitrabe no es liso. ¿Veis que tiene como tres rayas? Tres bandas. ¿Se ve aquí? ¿Lo veis las tres bandas? Una aquí, otra aquí y otra aquí. Eso lo hace que le parezca más ligero. No tan mazacote y tan pesado. Os digo que esto es muy femenino, muy grácil, muy elegante. El friso no tiene metopas ni triglifos. Aquí no hay metopas ni triglifos. Aquí lo que hay es lo que se llama un friso corrido. Es decir, que las figuritas le dan la vuelta. Es como si corrieran alrededor del templo, ¿no? Forman un conjunto de figuras continuas. Estos frisos suelen ser muy bonitos, ¿eh? Y luego está pues la cornisa, que es la cornisa de toda la vida, que asoma, que es esto. Y aquí a este templo le falta el frontón, que está roto el pobre. Aquí habría un triangulito y este es el frontón. Esto es un templo anfipróstilo. Tiene columnas por aquí y por aquí. En cambio por aquí, ¿no? Por delante y por detrás. Pero no por los lados. Muy típico de los templos pequeñitos. Los templos grandes suelen ser perípteros. Esta es la basa, lo de los capiteles, las volutas. El tercer orden es el corintio. Y no tenéis que dibujarlo. No, tenéis que dibujarlo. Me tenéis que dibujar el dórico y el jónico. Pero el corintio no. Corintio no. ¿Qué te juega que alguien me lo pregunta? Pablo, ¿el corintio qué hacer? El corintio, ¿por qué no lo hago dibujar? Porque es igualito, 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 igualito al jónico. Idéntico. ¿Qué diferencia hay? Una sola, el capitel. El capitel, es verdad que tiene volutitas, ¿veis que tiene las volutas? Hay unas volutas chiquititas, pero lo importante es que el capitel tiene estas formas vegetales. ¿Veis que hay unas hojitas que se dicen hojas de acanto? Es una planta del acanto. Pues el capitel corintio tiene hojas de esta planta, el acanto. Y entonces, pues tiene esta forma. Es muy importante el capitel corintio porque es el que van a usar mucho los romanos. Los romanos usaron el corintio principalmente.
Y entonces, claro, en el arte romano el corintio sale por todos lados. En el arte griego sale menos. En el arte griego el que sale muchísimo es el dórico y el jónico. Pero en Roma el corintio. Y luego en el Renacimiento usaron también muchísimo el corintio. Esto lo van a usar cuidado, en el arte griego, en el arte romano. Luego en el arte medieval se mantendrán muchos elementos. Luego volverá a aparecer en el Renacimiento. Se mantendrá en el barroco. En el neoclasicismo otra vez vuelve a estar. Vamos, es que esto de las partes tenéis que saberlo. Entonces ya sabéis, cogéis, buscáis en Google Imágenes orden dórico, buscáis un dibujito donde vengan todos los nombres están también en los apuntes, solamente quiero los nombres de los apuntes y os recomiendo un papel de cuadritos, que es lo más fácil, y me hacéis un dibujo bonito, bonito. Quiero orden, proporción y armonía. No quiero unas columnas que parezca que se han comido un pollo asado, ni tampoco quiero unas columnas canijas. No quiero un entablamento gigante y una columna finita, o al revés, una columna que sea un monstruo y luego un entablamento que sea una porquería. Amigos míos, orden, proporción y armonía. ¿Cuándo os lo recojo? El martes que viene. Como tenéis un examen ahora, no voy a meter mucha bulla para el martes que viene. Bien, pues aquí está. Por ejemplo, vamos a ver los elementos que estamos viendo. Yo dice Pablo, yo estoy viendo un templo períptero. Está rodeado de columnas por todos lados, ¿verdad? Vale. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es hexáctilo. Períptero y hexáctilo. ¿Y qué orden es? Hombre, pues no tiene baza, ¿verdad? Las columnas tienen unas estrías muy vivas. El capitel tiene el ábaco cuadrado, el equino redondo y sobre todo estoy viendo las metopas y los triglifos. Esto liso, ¿no? Pues es un templo dórico, pero vamos, descarado. Además que se nota nada más que viéndolo, una cosa, mirad siempre el capitel, ¿no? Como el capitel es la cabeza de la columna, ¿no? Mirad siempre el capitel y lo pilláis inmediatamente. Y además la sensación de templo mazacote, de templo fuerte, de templo, vamos, que no le des un cabezazo que no se rompe. Bien, jóvenes, pues aquí tenéis el vídeo de los órdenes griegos y de las partes de los templos. ¡Hala! Nos vemos.